al decirnos que tenemos solamente 3% monolingüismo guaraní, hay un vacío cultural. Y si hay un vacío cultural, ¿qué es lo que hace la educación? Entonces se prepara para preparar a la lengua fortalecida mayoritaria, que es el castellano. Bueno, esta discusión es lo que me obligó a ponerle nombre al tema de hoy: el fortalecimiento de la lengua castellana en la educación bilingüe. Ya es usted, porque no hay educación bilingüe. Y el debilitamiento del guaraní con intención de liquidar, matar, vaciar, degradar, como me hizo el ministro. No sé, cree que porque estamos en guaraní, ñande tahuete de jamba, oimo ñande ya de por ahí, ñande cuatiyamba, ñande boapo ise, ñande de cose, japucueri, heijanwa, hayayapuama, afuera iba. Creo que ya no es más ese tiempo, cambiaron, como yo le dije en un encuentro que tuvimos en el lanzamiento de la Feria Internacional del Libro en el Mariscal, cuando nos encontramos en un pasillo y me dice: presidente, ya tengo todos los resultados, vamos a reunirnos y vamos a hacer la publicación. El resultado lo analizata lo mesangillota a operiré ya por jamás ni un dive ni a más jamás se va a escuela, cosa que nunca hizo. Me envió una nota para acompañar el proceso y me dio un nombre, un teléfono. Pasó unos días, le llamé a la persona y le dije: estoy, en nombre de la academia, interesado en acompañar esta toma de datos del plan de test de competencia lingüística. Pero te pido por favor que sea en la zona metropolitana, porque por el tiempo. Y a mí se huerjamos Momburibén va a llevar, aprendo y coin va a ver. Y entonces acordamos que iba a ser un viernes a las 9 de la mañana. Me llaman un viernes a las 8 y me dicen: oye, ya coma, pero ya jajaja, Regina Curija, ya la unidad allí por el cabeta. Llegó el lunes, me llaman y me dice: oye, ya vamos a la zona metropolitana. Entonces yo le dije: ya pona, pues no, o cabo todo eso. Dice: oye, tema, y vamos allí procesamos los resultados. Bueno, entonces yo le digo allí otra vez, y todo esto es lo que le digo, yo le escribí eso al viceministro y le comenté que no es que nosotros no teníamos ganas de acompañar y que hablábamos nomás por hablar, de que no funcionó su estructura o quisieron sacar todo rápido a la medida del viceministro los resultados. Entonces le digo yo que también les dije que cuando ya no nos podíamos acompañar, que igual estoy interesado en los resultados y que quería que compartan conmigo los resultados, cosa que no lo hicieron. Y primero enviaron en otras instituciones y luego cuando nosotros reaccionamos nosotros íbamos a irnos junto a ustedes. Eso ya no funciona, ¿verdad? No es así que nos tenemos que manejar. Y no es así nomás que ya para meter ya efectiva. Bueno, ante esta situación hubo, además de escribano y todas esas cosas, y de pulverizarme en la televisión con todos los elementos y su equipo del departamento técnico, le manifesté de que puede llevar, no te tenemos nombre, usted más que para Guarajá, también para Yapón, es Guarajá, es Guajacea, se que te iba en Guarajá. La verdad de la estadística, la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, y la verdad de los resultados que ustedes hicieron, que todavía no se oficializó hasta hoy.
y espero que nos lleguen oficializados. Y entonces, allí surge otro elemento importante. Que sigo analizando un tema todavía dentro de esos datos, que no cuadra bien. Me dice que yo interpreté mal los números, la estadística, y que tengo oscuras intenciones. Y que el resultado que estaba allí en la Dirección General de Estadística no era así. Yo le digo, no sé, eso ya no, ahí salí, acá hay una información, una estadística que levantó la Secretaría Política Lingüística, que es de la Dirección General, y allí dice 37% de monolingüe guaraní, perdón, solo guaraní decía ahí, solo guaraní. No es así. Eso significa de que era solamente predominio guaraní. No sé, le digo, vos me decís predominio, acá los resultados dice solo guaraní. Bueno, querías hablar con la gente de la Dirección General de Estadística de la encuesta diciendo. Yo le digo, a mí no me va a hacer caso esa gente, decirle que me llame. De todas maneras me pasó los datos, yo le llamé, pero efectivamente no me atendió. Y después enseguida, le envío yo un mensaje otra vez al ministro y le digo, no me ha atendido, se esperan de confianza, de persona de confianza. Y enseguida me llama. Y me dice, le cuento todo lo que yo tenía en las documentaciones. Y me dice, sí, efectivamente, no es así. Esa información, esa literatura de solo guaraní, creo que no salió de acá. Entonces, ¿quién miente acá? ¿La Secretaría Política Lingüística? Miente la Dirección General de Estadística, encuesta y censo, y además, cualquier investigador lo que va a basar en su investigación es los resultados de la Dirección General de Estadística. Yo uso mucho sus resultados en las investigaciones. Y yo le digo, vos me estás planteando una cosa muy grave. De todas maneras, no sé. Le digo, no sé cuál es el fondo de todo el tema, pero te pido por favor que la literatura que vos le pongas, no sé, la literatura solo guaraní, en la literatura que vos quieras, poné y envíame. Enviarla al viceministro y enviarme a mí también. Y creo que después de un día o 2 días me envía y me hace una aclaración de que no tiene que decir solo guaraní, sino tiene que decir predominio guaraní. Dirección de encuesta. Dirección General de Encuesta, predominio guaraní, pero no monolingüe, solo guaraní. Pero entonces yo, la cuestión, ya en esa oportunidad cuando hicimos esa discusión le dije, pero ya está luego una parte donde dice castellano-guaraní, guaraní castellano, eso significa predominio guaraní con maneja castellano, lleva. Yo entiendo así, ¿verdad? Que cuando dicen guaraní castellano y cuando dicen castellano guaraní, o cuando dicen solo castellano y cuando dicen solo guaraní. Pero entonces yo les digo, ya está castellano guaraní. Y entonces vos me decís otra predominio guaraní con uso castellano, cuando que ya está guaraní castellano. No es así. Aquí guarará, ayer. Entonces yo le digo, ¿ustedes no entienden su estadística o soy yo lo que no entiendo su estadística? Bueno, o sea, eso también es importante, estos datos. Cuando ocurren estos hechos, había sido que uno del Estado, un organismo, a quien hay que darle credibilidad a sus resultados y hacernos creíbles finalmente también ayer. Por eso digo que esto de competencia lingüística está, pero a la medida de lo que quiere este señor neoliberal. Y sucesivamente después de la discusión, menos mal que yo tuve que hacer también rendición de cuentas a la academia, porque estaba actuando de forma personal y ya le afectó a la academia en las publicaciones, donde decía, dijo el presidente de la academia, y yo nunca consulté con la academia, y hay que tener respeto con la gente que están trabajando contigo, ayer por eso hacemos equipo, ahí hay discusiones, hay alguna gente que compartimos y no compartimos, pues sacamos las resoluciones en consenso, y así trabajamos. Entonces yo hago rendición de cuentas en forma personal y la gran sorpresa que tuve es que
todos los componentes de la Junta Ejecutiva se hicieron propias las preocupaciones y se va a solicitar formalmente, institucionalmente, al Ministerio de Educación y Ciencia con relación a esta situación que ocurrió y unos elementos que también estamos disponiendo sobre el tema.